Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel, un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel. El día de hoy me acompaña el doctor Jorge Mario Lozano. Él es médico, cirujano plástico y el tema del día de hoy será la reconstrucción de la autoestima a través de la cirugía plástica. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven y gracias a ti especialmente, Manuel, por haberme invitado a tu programa. Pues a ver qué temas interesantes podemos hablar y qué podemos aportar que le sirva a la gente. Excelente, muchas gracias. Mira, yo sé que la primera pregunta que te quiero hacer probablemente sea un tanto controversial, pero ¿qué me puedes decir con respecto a la cirugía plástica, que es un discurso, es una narrativa completamente superficial? ¿Qué me pudieras comentar al respecto? Ok, la cirugía plástica tiene como dos grandes ramas, la cirugía reconstructiva y la cirugía estética. La cirugía reconstructiva sí es un área en las que definitivamente sí es algo que es necesario, que es algo muy importante, por ejemplo, pacientes quemados, pacientes con deformidades, pacientes con traumatismos, pacientes con accidentes de mano. Esa área sí es un área que es muy necesaria. Y la parte del área estética, yo muchas veces también me lo he preguntado a mí mismo de si en lo que hago de cirugía estética como que no trasciende, o si realmente trasciende, o si hacemos realmente un cambio, porque la parte estética es algo que nadie necesita en realidad. Nadie necesita tener un glúteo más grande, nadie necesita un busto más grande, una cintura más pequeña, un cuerpo más definido, unos cuadritos marcados, etcétera. Pero lo que me he dado cuenta conforme va pasando el tiempo y he realizado estas cirugías estéticas es que a las personas les influye un poco más allá de su cuerpo. O sea, les da un poquito ese empujón que a lo mejor o algunas veces necesitas en la vida como para cambiar el chip o cambiar el rumbo de donde ibas. Entonces, sí, también me lo he preguntado muchas veces si es algo meramente superficial o si realmente trasciende. Y la gran mayoría de los pacientes sí me han dicho que ha sido un parteaguas en sus vidas o algo que ha modificado al menos el camino por donde iban. Entonces, sí tienes razón, hay una área en la cirugía estética que es pues muy superficial, podríamos decirla, pero cuando lo haces en las personas que adecuadamente, o sea, que sí lo quieren, porque yo en la consulta sí les digo a los pacientes a ver, una lipo es una cirugía que nadie necesita, pero pues si yo pudiera quitarme tantito de la pancita de aquí, tantito de acá y darme un poquito más de forma y que no me apretara tanto el pantalón y sentirme más a gusto, pues seguramente lo haría. Entonces, sí, tiene razón en una parte, pero también trasciende un poquito más allá de lo meramente superficial. Mencionaste en diversas ocasiones, nadie lo necesita. Sin embargo, si una persona se ha sentido insatisfecha toda su vida, por decir, con la estructura de su nariz, ¿no verías tú que, aunque pareciera ser superficial, la persona realmente sí lo necesita? Sí, o sea, por ejemplo, hay muchas veces que vamos a poner así como que el ejemplo más frecuente, la nariz. Un huesito muy grande aquí en la nariz que da la punta hacia abajo, respiratoriamente o funcionalmente todo está perfecto, pero sí es algo que le incomoda, por decir, a un hombre o una mujer desde su infancia, vaya, y que en un momento deciden cambiarlo. O sea, no es algo que sea necesario hacer, pero cuando es una cosa que es segura, la puedes costear, te va a hacer sentir mejor y no nos estamos yendo a los extremos, sí es una cirugía que podemos hacer y te va a ayudar. No que sea necesaria, o sea, porque yo con los pacientes que agarro un poquito más como de confianza en el tema de poderles decir
Tú vales mucho más que lo que piensas, o sea, no vales por tu nariz, no vales por tu figura, no vales por la estructura de tu cuerpo, vales por muchas otras cosas más. Pero si esto te va a ayudar a que proyectes más seguridad o que te puedas sentir mejor, adelante lo hacemos. No es algo necesario, pero si es algo seguro que podemos hacer, con todo gusto te ayudamos. Entonces, regresando al tema de la nariz, no se necesita, pero puede ayudar bastante, porque todo el mundo te ve, pues te ve al rostro. Entonces, y hay pacientes que de repente dicen, es que yo siento que siempre que me están viendo mi nariz. Y yo seguramente están viendo otra cosa, pero ellos perciben que lo que está viendo la otra persona que está platicando con ellos es su nariz y ellos, los pacientes, lo notan mucho más que lo que lo notan los otros. Entonces, sí es algo que de repente podemos modificar y les da un poco más de seguridad. Yo quisiera platicarte brevemente de una historia que tuve, que yo sufrí de ginecomastia por muchos años, desde la preadolescencia. Yo soy hijo de médico y él me insistía muchísimo en que no me hiciera esta cirugía. Ya después de mucho tiempo, porque inclusive yo adelgacé mucho, traté de hacer lagartijas y abdominales y la ginecomastia, es decir, tener un cuerpo literalmente de mujer, no se quitaba. Hasta que muchos años después, un médico me dijo, necesitas hacerte esta operación porque no es que sea un capricho, sino que está indicada porque esas cosas limitan mucho en la vida. Y desde que me la hice, porque me dijo, vas a quedar inflamado, y yo pensé que iba a tener todavía esta figura, pero al día siguiente que me quitaron los vendajes y me vi, dije, mi vida va a cambiar completamente. Para mí, el que no fuera un capricho, sino que fuera indicado, para mí esa palabra fue muy importante porque sí me cambió muchísimo la forma de pensar y la forma de conducirme en la vida. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, claro, tienes razón. Hay algunas cosas en las que, o sea, por ejemplo, ese cambio que hiciste de la ginecomastia es algo que no se te iba a quitar con medicamentos o con ejercicio o con otra cosa. Es simplemente grasita y glándula que está acumulada en un sitio que te molesta y que, por ejemplo, seguramente eso es como lo más común cuando te pones una camiseta polo, estás así porque no quieres que se note, entonces es algo que te incomoda pues para tu vida o estás más cubierto o estás en una posición que no te es cómoda. Entonces, sí, hay algunas patologías o algunas cosas en cirugía plástica que pueden modificar mucho. Por ejemplo, una es la ginecomastia, que eso es algo que no se va a bajar más que con cirugía seguramente. Otra es, hay algunas personas que acumulan mucha grasita en el área de los flancos o el área periumbilical y tendrías que bajar muchísimo de peso para que se vaya esa grasita ahí específicamente. Entonces, primero se va la grasa de todo tu cuerpo y luego se va a esa área. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, el trabajo de una lipoescultura, que es hacer hoyitos pequeños en sitios escondidos, ir a quitar la grasita de donde no la queremos y algunas veces ponerla donde sí la queremos. Entonces podemos ver también la cirugía plástica en cuanto a la lipoescultura como algo bien sencillo, de hacer hoyitos chiquitos, sacar la grasa donde no la quieres, cambiar como tu cuerpo almacena la grasita y ponerlas en otro lado. Otra, por ejemplo, también cosa que puede incomodar mucho, que es difícil de modificar, sería las orejas prominentes, por ejemplo. Los niños con orejas prominentes que al transcurso de que van creciendo en la vida, llegan a la adolescencia y reciben así como insultos o apodos por sus amigos y es algo que también se puede modificar fácilmente, vaya. ¿Y qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, hay algunas cirugías que no son necesarias, pero sí ayudan bastante. Ejemplo, una mujer que tuvo múltiples embarazos, subidas y bajadas de peso, a lo mejor estrías en el embarazo, una hernia umbilical, separación de los músculos, que aún y que se ponga a hacer todo el ejercicio del mundo y que tenga una súper buena alimentación y dieta, va a quedar exceso de piel, va a quedar un poquito de estrías, van a quedar tantito los músculos separados. Y si es algo que le incomoda porque dice, oye, pues tengo a mis hijos que obviamente valen mucho más que la forma en cómo, o sea, valió la pena el tener a mis hijos de las secuelas que hubo en mi cuerpo, pero que es algo que quirúrgicamente podemos mejorar bastante o incluso quitar casi por completo. Entonces ahí ya
ya entra el tema de es una cirugía entre estética y una cirugía reconstructiva. Entonces, en esas pacientes puede ayudar bastante también. Otro tema sería el busto. Cuando después de la lactancia, las pacientes que tienden a tener un busto más grande después de tener hijos, dar lactancia, el busto tiende a perder volumen y también a perder firmeza, entonces se baja mucho. Incluso puede llegar a ser algo incómodo el estar acomodando su busto, el que no encuentran la ropa adecuada. Entonces, también ahí es un punto en el que es entre una cirugía reconstructiva y una cirugía estética, que como decíamos al principio, nadie la necesita, pero pues sí está indicada porque es reconstrucción estética, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa cuando un paciente llega y ve la cirugía plástica como una solución a su vida? Es decir, ¿qué pasa cuando un paciente llega con sobrepeso y necesita primero hacer un trabajo de conciencia y están viendo en este caso la lipoaspiración que se hizo tan famosa, como una solución al problema cuando sabemos que esto puede reincidir? ¿Qué opinas al respecto? Claro, es un tema bien interesante. Hay pacientes que, por ejemplo, que tienen obesidad, sobrepeso, eso se cuenta entre un IMC de 25 a 30. Arriba de 30 es obesidad y de ahí nos vamos en los grados de obesidad. Entonces hay pacientes que buscan una lipoescultura, una liposucción anteriormente llamada como una cirugía para bajar de peso, y no es así. El paciente ideal que es candidato para hacer una lipoescultura es uno que esté en un índice de masa corporal de 26 para abajo, o sea, un índice de masa corporal normal, porque el objetivo de esta cirugía es moldear la grasita o quitar grasita de algunos sitios, no bajar de peso. Entonces, esos pacientes tengo que ser como bien cauteloso en la forma en la que les digo de necesitas bajar un poquito de peso, esta cirugía no es para ti, y les digo muy realmente, les digo, mira, por ejemplo, tú tienes un índice de masa corporal de 29. ¿Te puedo hacer una lipoescultura? Sí, te puedo hacer una lipoescultura. Yo me voy a ganar dinero, pero no es algo que te va a convenir a ti. Lo que más te conviene es bajar de peso, porque cuando yo te hago una lipoescultura yo te puedo quitar del abdomen, de la espalda, de algunos sitios, pero no te puedo quitar de aquí, de un sitio del cuello donde se acumula, de los antebrazos, de los tobillos. Entonces, ahí es nada más saber orientar al paciente para tomar la decisión de que primero baje de peso y luego se haga una lipoescultura. Y hay pacientes también que están en un índice de masa corporal prácticamente normal y les digo, ok, tu cirugía es de aquí a un año. De aquí a un año te vas a poner el objetivo a hacer buena dieta, hacer ejercicio, y capaz si un mes antes me hablas y me dices, Jorge, muchas gracias, logré lo que quería, ya no necesitamos la lipoescultura. Entonces, sí, hay que saber educar al paciente de qué es lo que se puede lograr y qué es lo que o sea, cuando es un sobrepeso, una obesidad que no se va a modificar obviamente con la lipoescultura, orientarlos a cuál es el tratamiento que deben recibir. Incluso algunos pacientes que los mandamos con los cirujanos bariatras, que son los que hacen bypass, manga gástrica o algunos otros tipos de procedimientos quirúrgicos para bajar un poquito de peso, cuando no lo lograron con otros tratamientos más convencionales. ¿Cuál es tu opinión de la parte psicológica? Es decir, el trabajo de un cirujano plástico como tú, pues es la parte de la reconstrucción o de la estética. Sin embargo, los cambios que puede experimentar un paciente van mucho más allá de la parte estética, sino que ciertamente tiene que haber un cambio, una transformación psicológica. Yo sé que tú no das ese tipo de orientación, pero ¿qué pasa con las personas que literalmente cambia su psique cuando experimentan una cirugía plástica? ¿Cuál es tu opinión? Ok, creo que lo puedo resumir como en 3 grupos. Hay algunos pacientes que lo que necesitan es nada más que tú les digas que se ven bien como con tu opinión de experto y que no necesitan absolutamente nada. He tenido pacientes que tienen muy buen físico, que hacen muy buena dieta, que hacen mucho ejercicio, que no necesitan nada y les molesta algo muy, muy, muy pequeñito. Ejemplo, la piel, de repente. Hay pacientes que me dicen, es que me molesta esta pielecita de aquí. Y les digo, a ver, ponte de pie. Listo, ya se quitó la piel que te molestaba. Entonces, son un grupo es los pacientes que necesitan nada más que les digas
que todo está bien. ¿Okay? El otro es el grupo de los pacientes que tienen como unas expectativas muy elevadas de lo que van a lograr. Entonces trato de orientarlos de que qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, entonces cuando son pacientes que tienen expectativas muy altas de lo que vamos a hacer o quieren un cambio así como muy extremo y tú no lo platicas previamente con ellos, después de su cirugía son los pacientes que te van a decir, oye doctor, pero ¿por qué no quedé como la jovencita de 18 años que le hizo esto y esto? Y mire, ¿por qué ella está así con esta cintura y yo no tengo tanta cintura? Porque el tipo de cuerpo, la edad, los tejidos, todo es diferente. Entonces, ese sería un grupo. Y el otro grupo es las pacientes que se ponen en tus manos o que las orientas y les dices, esto es lo que sí se puede lograr, que están de acuerdo con lo que vamos a hacer, que les explicas y que son pacientes que luego son muy agradecidas, les va muy bien en su cirugía, al igual que los otros grupos, pero les va muy bien en su cirugía y son las pacientes que te dicen, doctor, no solamente me cambiaste a mí la forma en cómo me siento, sino que también al yo estar más contenta, al sentirme mejor, quiero salir más, ando más activa. Esto también, la dinámica familiar con mi esposo, con mis hijos, con todo mi entorno ha cambiado. Entonces, creo que esos serían los tres grupos en los que podría dividir eso que platicamos. ¿Qué pasa con las personas con dismorfia, ¿no? Que están perfectamente bien y llegan contigo y te dicen que tienen un defecto y la realidad es que no sucede así y aún así te insisten que quieren hacer el cambio? Ya, eso es también algo muy interesante. Sí, hay muchos pacientes que quieren que les hagas algo. Yo vengo y tú dime qué es lo que, o sea, quiero que hacerme esto. Y habitualmente son pacientes que ya llevan múltiples cirugías, o sea, una paciente que ya va para su quinta lipo, su sexta lipo, y no la necesita, vaya. Entonces hay que ubicar a esos, o identificar más bien a esos pacientes y decirles que lo que están buscando no se lo vamos a hacer. Y si les digo, mira, tú estás bien, no necesitas ningún tipo de cirugía, y hay veces que les digo, y ni vayas con nadie más, porque si un doctor que pues a lo mejor no tiene trabajo o que X cosa, te va a querer operar y te va a decir que sí. Entonces, mi opinión es que sigas así y no te hagas nada. Ahorita tocaste el tema de las personas que llevan múltiples cirugías. A mí me ha tocado consultar a muchas personas que tienen adicciones y me he dado cuenta que sí hay un problema adictivo en la cirugía plástica, como que salen de una y ahora se encuentran un defecto y van a otra y van a otra. Y yo sí veo que hay un factor adictivo en la cirugía plástica, o sea, literalmente se convierte en una adicción. La cirugía plástica se convierte en una adicción, el cambio, como que nunca están conformes y hasta buscan el golpe de adrenalina que implica irse al quirófano y hacerse, porque pues, son dolorosas. ¿Qué opinas con respecto al tema de la adicción, al cambio y a la cirugía? Sí, digo, nunca he estudiado así como tanto el tema como de la adicción a la cirugía plástica, pero en mi experiencia te puedo decir que sí hay muchas personas que ya llevan múltiples cirugías y se quieren hacer otra y se quieren hacer otra. Cuando son cirugías, por ejemplo, no sé, un mommy makeover, que empezaron por lipoabdominoplastia y les fue muy bien, bueno, me quiero hacer el busto, ok, adelante, va, hagamos el busto. Oye, ahora me quiero hacer a lo mejor algo de levantamiento de brazos, ok, o las pacientes que perdieron mucho de peso. Entonces son cirugías que haces así como por secuencia de primero lipoabdomen y luego los brazos y luego las piernas y luego el busto, entonces, y luego, por ejemplo, cirugía de cara. Entonces, cuando se trata de eso, sí, adelante, pero cuando ya es una cirugía sobre otra cirugía, porque no me gustó aquí que me quedó un gordito y aquí arribita de la cicatriz siento que tengo tantita grasita. O sea, cuando ya es algo que se sale como de lo normal o de lo que se puede lograr, yo prefiero decirles, no necesitas nada, no te vayas a operar. ¿Okay? Y las pacientes que les fue muy bien en una cirugía plástica y quieren otra, diferente a lo que ya se habían hecho, adelante. En cuanto a que sea, por ejemplo, adicción, sí, una cosa bien común, bueno, sí en la cirugía, pero
también en los rellenos faciales. Se ponen un poquito de relleno, entonces cuando hay un poco de flacidez del rostro, vamos a poner un poquito de relleno para que se tense un poco más la piel y empiezan y más volumen y más volumen. Entonces llegamos a un punto en el que el rostro ya tiene mucho volumen y sí se ve la piel muy estirada, pero ya se ve como una dismorfia, o sea, entonces ya no se ve normal ese rostro. Entonces, creo que ahí lo importante es la honestidad de los doctores de decir, a ver, tú lo que necesitas es mejor otro tipo de ayuda, no una ayuda de un cirujano plástico. ¿Qué pasa? A mí me ha tocado ver, bueno, pues de pronto observo cuando alguien, particularmente, pues bueno, pues yo estoy pelón y de pronto veo a personas que se hacen los implantes y bueno, los implantes al principio eran atroces, ¿no? Se veían, era muy claro que no se veían bien. Pero también he notado, por ejemplo, algunos casos que quedan muy retiradas. O sea, se nota muchísimo la cirugía plástica. Les quedan los ojos demasiado abiertos, se nota el rictus de la cara súper estirado. ¿Qué tienes que hacer para que en una cirugía plástica realmente sea una reconstrucción de la autoestima y que no sea algo que se note, que esté muy claro, como que están tratando demasiado de buscar o la juventud o verse con un cuerpo muy atlético, pero se nota? Okay. ¿Qué tienes que hacer para que la cirugía plástica no sea algo tan evidente? Ok, va. Muy buena pregunta. Porque algunas pacientes, ejemplo, algunos pacientes les molesta la piel. Hay unos pacientes que tienen piel. Vamos a poner la misma paciente que están así en las mismas condiciones. Y a una le molesta la grasita y dice, no, la piel a mí no me molesta. Y a otra le molesta un poquito la piel. Entonces a la que le molesta la piel se quiere quitar piel y a la que percibe que no le molesta la piel se quiere quitar grasita. Entonces ahí primero que nada es orientarlas a qué va a ser lo que más les conviene. Entonces nunca aceptes en una cirugía que tú no quieres, que tú no quieras. Por ejemplo, hay pacientes que quieren una lipoescultura, pero tienen flacidez de la piel, entonces no les va a beneficiar una lipoescultura, hay que estirar un poquito de piel. Entonces ahí ya entra también la habilidad del cirujano a que haga resultados que no se vean falsos o que no sean tan notorios. Entonces yo creo que la mejor cirugía plástica es la que sí te cambia, te beneficia mucho, pero que no se nota tanto. Hay también de repente pacientes que dicen, no, es que a mí me molesta esta arruguita de aquí y que tienen menos arruguita que lo que yo tengo, por decir. Y quieren estar bien, bien, bien estiradas del rostro o bien estiradas del abdomen o el busto es muy, muy, muy levantado. Entonces, cuando el cirujano plástico hace lo que el paciente quiere y no lo que es correcto, siento que ahí es donde se empieza a equivocar un poquito. Entonces, a final de cuentas, los pacientes te van a decir qué es lo que quieren modificar, pero tú tienes que saber decir, esto sí se puede, esto no se puede, esto se ve bien, esto no se ve bien. Entonces, habilidad del cirujano y tomar buenas decisiones. Bueno, tú sabes, en esta plataforma hablamos mucho de conciencia, de la observancia del ego. A mí en una ocasión me tocó que una guía, una maestra que me ha enseñado mucho de los temas de este camino, nunca me imaginé que se quería hacer una plastía, ¿no? Porque ella habla mucho del ego, de no tenerte que poner tatuajes, de no tenerte que adornar, como que la valía siempre es por dentro, que la brillantez va por dentro. Y sin embargo, se hizo una lipoaspiración y luego se hizo una plastía, se hizo un lift, ¿no? Y a mí me provocó un poco de shock porque dije, bueno, pues no estábamos hablando tanto de ego aquí. ¿Por qué te la hiciste? Digo, a ciencia cierta no sé. Pero veo que no está peleado una cuestión egoica o de un ego saludable con una cirugía plástica. Yo sé que a lo mejor estamos un poquito en un área fuera de lo que tú manejas, pero me gustaría tu opinión. Claro, creo que sí. Puedes, no, o sea, porque por ejemplo muchas personas te dicen, no es que quiero envejecer con dignidad. Entonces, creo que al hacerte una cirugía plástica no te quita,
ni te da más dignidad. Simplemente sigue siendo tú mismo, pero me molesta esta piel, pues me la quito. ¿Se puede quitar? Me la quito. Me va a ayudar para lo que yo pienso que me va a ayudar, pues bueno, adelante, me lo hago. No es algo que es seguro, es algo que puedo costear, adelante. Entonces, creo que no están peleadas una cosa y la otra. O sea, puedes seguir siendo tú mismo habiendo hecho un cambio que te molestaba y te quitaste. Entonces, puedes seguir siendo tú mismo teniendo la piel un poco más estirada del rostro. Si es algo que no te molesta, pues bueno, pues no te lo hagas. Entonces, por eso cuando los pacientes van y te dicen, ¿qué me recomienda? A ver, no, ¿qué es lo que tú quieres, verdad? O sea, porque yo no te quiero, no, o sea, no les digo, pero yo no te voy a meter inseguridades o te voy a hacer un análisis que tú no quieres, vaya. Entonces, tú vienes aquí porque te quieres cambiar algo. Entonces, es de la primera pregunta que les hago, los saludo, les digo, ¿en qué estás interesado? ¿En qué te puedo ayudar o servir? Entonces, ahí es donde ya empiezan a ellos a desarrollar qué es lo que quieren. Pero sí, creo que la cuestión moral no va peleada con la cirugía plástica. Entonces, eres tú misma simplemente con una modificación que te hiciste. Entonces, no vas a hacer ni más ni menos porque tengas el abdomen más marcado o la piel más estirada, pero eso sí, si es algo que tú querías y te fue bien en tu cirugía, pues te vas a sentir más cómodo. ¿Qué le dirías tú a una persona que fuera resistente completamente a esta narrativa, que te dijera, mira, a mí no me vas a vender ninguna idea de conciencia, de autoestima, de reconstrucción? La cirugía plástica, por default, es superficial, no se necesita y es un capricho porque deberías de aceptarte tal y como eres. Pues le diría, primero que nada, pues no te preocupes, no te operes. O sea, si él no se quiere hacer nada o ella no se quiere hacer nada, pues no te preocupes, no te operes. No trataría como de convencerlos, pero sí les diría, mira, en mi experiencia yo he visto que sí realmente hay cambios que van más allá de simplemente lo físico. Tengo un muy buen amigo sacerdote que también hemos platicado algunas veces de, oye, pero esto y que si sí, que si cae, ay, pura superficialidad y vanidad, pero no, Dios nos ama como somos y nosotros nos debemos amar también como somos. Sí, sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, la cirugía, o sea, lo que platicábamos desde el inicio es algo que nadie necesita, pero en mi experiencia sí he visto que cambia. Entonces, pues le diría a esa persona, no te hagas nada. Va a llegar un momento, a lo mejor si quieres hacerte algo, pues aquí estoy. Bye. Pues tú me dices que no lo necesitan y sin embargo tú tienes una agenda de aquí hasta cuándo. Al 2024, principios del 2024. Pues yo creo que la gente sí lo necesita, ¿no? Pues sí. O sea, no que lo necesiten, pero sí hace un cambio, entonces, pues no lo necesitan. No lo necesitan, pero es algo que puede llegar a ser muy de beneficio. Pues mira, en mi caso la cirugía plástica fue una transformación impresionante. Estoy de acuerdo contigo que no tiene nada que ver con estar en un camino de observancia del ego o espiritual. Creo que inclusive el espíritu debe de sentirse mejor al tú sentirte mejor, ¿no? Porque finalmente tenemos un vehículo, el cuerpo, que tenemos que cuidar, ¿no? También veo la cirugía plástica como una forma de autoestima, de quererte, de amarte, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. O sea, una persona que busca un cirujano plástico, o sea, hay como dos grandes grupos. Los que se cuidan y quieren mejorar y los que no se cuidan y creen que la cirugía plástica va a ser magia. Entonces, el primer grupo es un grupo que es muy buen candidato para hacerse una cirugía. Entonces, a lo mejor si no podemos como cambiar totalmente nuestro cuerpo, pues bueno, vamos a darle un mantenimiento para que esté como estaba hace algunos años. Entonces, hay dieta, ejercicio y un poquito de cirugía plástica. Y el otro grupo es encaminarlo a decirle a ver, tú tienes que esforzarte para, entre mejor llegues a tu cirugía, mejor vas a quedar. Entonces, échale todas las ganas que puedas con la dieta, con el ejercicio. Y nos vemos en un año, hacemos tu cirugía y ese va a ser todavía otro empujonzote para que te sigas esforzando más. Entonces, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cuál era? No importa, pero contestaste muy bien. Mira, algo que me llama la atención y que ahora recuerdo.
era la cuestión del miedo, ¿no? Te van a anestesiar, te van a poner en una plancha, te van a cortar, te van a coser. El postoperatorio, ve tú a saber cómo te vaya a ir. Yo llegué con mucho miedo, ¿no? Y sobre todo mucho miedo impuesto, dirigido por mi papá, porque pues él seguramente debe haber visto accidentes ahí en los quirófanos. Me decía, no, no te lo hagas. Y yo tenía mucho miedo, ¿no? Y eso se lo externé yo al cirujano. Y él muy honestamente me dijo, mira, esto sí está indicado, pero creo que lo más importante en este caso es que tengas una actitud positiva Claro. a la cirugía. Si alguien te llega con mucho miedo, ¿tú qué le dirías? Sí. Todas las cirugías tienen sus riesgos. Entonces, cuando opero a alguien les digo, a ver, yo te voy a operar como si fueras mi familia, si fuera yo mismo, si fueras mi hermana, si fueras mi mamá, si fueras mi esposo, si fueras mi hermano. Entonces lo más importante siempre va a ser tu seguridad. Tanto tú como yo somos los más interesados en que todo salga bien. Entonces yo quiero obviamente que todo salga bien. Entonces una parte muy importante es la elección del paciente. Elegir a pacientes o que estén, si por ejemplo, si tienen enfermedades, que estén controladas, que estén bien revisadas, que estén en un sitio adecuado, en un hospital adecuado, con un personal adecuado y capacitado para resolver cualquier cosa que se pueda suscitar. Entonces esa es una. El primero es elegir correctamente al paciente. Les explico también que es normal tener un poquito de miedo porque pues es algo que no haces todos los días y muchas veces pues tenemos miedo a lo desconocido. Pero yo voy a estar ahí en todo momento y yo me voy a encargar de que todo salga bien. También otra cosa importante es, que es como difícil para los cirujanos plásticos o de mucho compromiso para los cirujanos plásticos, es que nosotros la mayoría de las veces operamos a pacientes sanos. Entonces, yo me tengo que comprometer a que si tú llegas sana, yo te tengo que dejar sana y mejor de como estabas. Entonces, elegir también qué pacientes pueden mejorar y qué no. Y la otra es acompañar a los pacientes en todo momento, o sea, en la forma en la que les hablas, el explicarles las cosas, por ejemplo, irles diciendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar para que vayan sabiendo y que no se asusten. Durante las cirugías, en la cirugía plástica básicamente todos los pacientes les ponen un suerito, hacemos una planeación prequirúrgica, un lavado prequirúrgico, los acuestan en la cama, en una cama que está calientita, o sea, hay muchas cosas que yo cuido que los demás no saben que cuido tanto o que los demás ni se enteran que yo cuido tanto. Que tengamos medias que se inflen y se desinflen, el colchón calientito, que reviso que todos los materiales estén estériles, que tengamos todos los medicamentos, que el paciente no tenga ninguna alergia. Lo vio mi anestesiólogo o anestesióloga, lo vio el internista para asegurarnos que todo esté bien, que sus laboratorios estén bien. Si algo de eso no nos gusta, bueno, lo detenemos. Y ya que están acostados, se pasa un medicamento que es una sedación y les digo, te vas a quedar bien dormido, bien dormida, no te vas a dar cuenta de nada y cuando despiertes ya te vamos a estar pasando recuperación o ya vas a estar en recuperación. Entonces, la experiencia que tienen los pacientes cuando se despiertan, por ejemplo, mi paciente que se despertó ayer me dice, ya acabamos, estaba soñando bien a gusto, doctor, no me pueden dormir otro ratito más. Entonces, acaba siendo hasta un poquito adictivo, como lo decías hace rato, porque son experiencias que son buenas y trato de ser también muy gentil y muy cuidadoso en la cirugía para que las recuperaciones sean buenas, que no sean dolorosas, que sean rápidas y que se puedan reincorporar a sus actividades nuevamente para que tengan una buena experiencia. Pues sí, es normal tener un poquito de miedo en hacer una cirugía desconocida, pero la importancia del equipo y tanto el compromiso del equipo y mío en llevar a cabo todo como muy smooth, muy suavecito para que todo salga bien. Estoy percibiendo algo que se me hace muy interesante y te lo quisiera comentar. Veo que mi padre me decía mucho, el problema con los médicos es que empiezan a perder el sentido humano, el sentido espiritual. Y ahora, con esto que me estás contestando, veo que le tienes mucho interés y le das mucha importancia al sentido humano de tu relación con tus pacientes. ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro, creo que es muy importante. También, por ejemplo, sí, está la paciente en el área de preoperatorios y tiene muchísimas dudas, bueno, no muchísimas dudas, pero pues tiene dudas y un poquito de miedo, vaya. Entonces es algo que platico muy frecuentemente con mi equipo y les digo, a ver, esto es algo que nosotros hacemos todos los días,
pero los pacientes es algo que se van a hacer una sola vez en su vida o nunca lo han experimentado. Entonces, todos tengamos la paciencia de explicarles, decirles, acompañarlos, guiarlos. Entonces, sí, podría nosotros en un punto ser como algo muy rutinario de uno y otro Y y muy otro. frío. Sí, nosotros ya no sabemos el proceso, pero para el paciente o la paciente es algo totalmente nuevo que nunca han experimentado. Entonces, sí, tenemos que tener la paciencia y que no se nos olvide que para ellos es una cosa que apenas van a vivir. ¿Sí? Finalmente estás interactuando con un ser humano y no nada más Claro. es totalmente ajeno y frío para ti, ¿no? Mi padre me decía mucho, cuando entra un paciente a un hospital, literalmente se adueñan de un cuerpo, como que no tenían este contacto de otro ser humano, de un ser humano con otro, y veo que a ti te importa mucho y se lo transmites a tu equipo. Sí, si hay un punto en el que platicando con algunos otros amigos cirujanos plásticos, de repente hacemos cosas muy complejas y como que no nos damos cuenta. Vamos haciendo la cirugía y de repente hiciste una cirugía bien grande, bien compleja, todo muy bien, todo. Y luego alguna vez platicando es de, oye, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? O sea, es algo bien complejo lo que hacemos y lo hacemos así, digo, obviamente siempre muy concentrados, pero como con mucha naturalidad, muy secuencial, sin que nos represente un esfuerzo muy grande. Entonces, sí, creo que la práctica va siendo el maestro, claro, pero si tienes que ser, yo no me considero una persona fría, de hecho todo lo contrario yo creo, soy una persona muy sentimental, pero si hay un punto en el que te cambia el chip cuando estás haciendo la cirugía, que es responsabilidad, obviamente que salga todo bien, y es mi trabajo y lo tengo que hacer perfecto. Entonces, no hay rango de errores en la cirugía. Y sí podría ser como algo que es así como tantito frío, eh, pero eso ya es así, no sé cómo explicarlo, o sea, tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Así, yo creo que sí tienes que tener un temple fuerte para poder hacer las cosas complejas que haces y nunca perder el lado humano, vaya. Claro. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tenerme aquí. Encantado de platicar contigo y cuando quieras que platiquemos de alguna otra cosa, por aquí estamos. Encantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo podcast.